Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón hace algunos días atrás y creo que es muy necesario en nuestros días. Quiero hablar acerca del tema del temor de Dios, porque creo que si hay algo que la iglesia, nosotros necesitamos recuperar, es precisamente el temor de Dios en nuestros corazones. Quiero que inclinen sus rostros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de ser ministrados por tu preciosa palabra. Nosotros nos abrimos totalmente al fluir de tu Espíritu. Oramos para que tu gloriosa presencia en esta hora esté en medio nuestro, Señor, hablándonos, liberando nuestros corazones de todo prejuicio que podamos tener con respecto al tema de lo que nos vas a hablar. Muchas gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos honor, honra y gloria a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Este es un tema que tiene tal vez una cierta connotación negativa porque no logramos entender acerca de lo que es el temor de Dios. Hoy vamos a entender un poquito más acerca del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? En primer lugar, lo que debemos saber es que el temor de Dios es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Eso es lo primero que debemos saber. Quiero llevarle en Isaías, capítulo 11, del verso 1 al 3, por favor. Isaías, vaya conmigo y vamos a entender que el temor de Dios es una de las primeras manifestaciones del Espíritu de Dios. Isaías 11, del 1 al 3. ¿Lo tiene? ¿Cuántos tienen Biblia? A ver. Ya, si no tiene Biblia, acércase a un cristiano. Dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Está hablando de Cristo. Y dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, ¿y qué más dice? Y de temor del Señor. Dice el verso 3, él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. De manera que lo que podemos ver en este verso, en este pasaje, que lo que primero que Dios muestra es que el temor de Dios es una manifestación del Espíritu de Dios. Pero ¿qué es el temor de Dios? Pregunte, ¿qué es el temor de Dios? En segundo lugar, la palabra temor en el hebreo es la palabra en hebreo yaré. Y-A-R-E, yaré. Y esta palabra significa algo tremendo. Mire, escuche. Significa venerar, significa reverenciar, significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, su dignidad o grandes virtudes. También significa rendirle honor a quien merece. Eso es lo que significa en hebreo la palabra temor. Voy a repetir. La palabra temor significa yaré en hebreo. Y esta palabra significa venerar, significa reverenciar, respetar en sumo grado a alguien por su santidad, su dignidad o grandes virtudes. También significa rendirle honor a quien merece. Escucha esta verdad. No podemos amar a Dios verdaderamente hasta que no le temamos. No podemos temer a Dios verdaderamente hasta que no le amemos. En otras palabras, yo no puedo decir que amo a Dios si realmente no le temo. Y no puedo decir que temo a Dios si realmente no le amo. Lo que necesitamos entender, mis queridos hermanos, es que el amor de Dios y el temor de Dios van de la mano. Es como la fe va tomada de las obras. La fe sin obra es muerta. De la misma manera, asimismo no se puede llegar a amar a Dios sin que le tema. Es imposible. De otra manera la gracia se volvería una desgracia. Aquí tenemos un balance, ¿no? Es un amor genuino y real. Es un amor perfecto. Necesitamos recuperar ese amor reverente. Se muestra el balance porque la gracia muestra el amor incondicional de Dios. Pero el temor nos hace acercarnos a Dios y conocer su corazón. Porque si digo que amo a Dios y no le temo, es un amor entonces superficial. No es un amor genuino o un amor real. Si queremos tener pasión por su presencia en medio nuestro,
entonces necesitamos recuperar el temor de Dios en nuestras vidas. Quiero que veamos algunas de las características de una persona que no tiene el temor de Dios en su corazón. En primer lugar, una persona que no tiene temor de Dios en su corazón tiene una imagen equivocada de Dios, tiene una imagen distorsionada de quién es Dios. Está errado su enfoque de quién es Dios. Tiene una imagen totalmente distorsionada de lo que es Dios verdaderamente. En otras palabras, esa persona reduce la imagen de la gloria a una simple idea humana de quién es Dios. En Romanos capítulo 1, versos del 18 al 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, dice, le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, miren lo que sucede, no le glorificaron como a Dios por falta del temor, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. No puede haber sabiduría si no hay temor de Dios. Y el verso 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El verso 21 dice, habiendo conocido a Dios, está hablando de gente que tenía un conocimiento, una noción de Dios, pero no le dieron la gloria a Dios porque perdieron la imagen, distorsionaron lo que era verdaderamente Dios, ni le dieron gracias. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hoy en día todo está centrado en el humanismo, en el hedonismo. El centro de esta sociedad de adoración es el mismo hombre. Tienen distorsionada la imagen de Dios, lo han reducido a una imagen de hombre. Mis amados, por falta del temor a Dios, muchos tienen una idea distorsionada de quién es Dios. Una segunda característica de personas que no tienen temor de Dios es que esas personas toman por común lo que es santo y llega a sacrificar lo eterno en un altar de lo inmediato. Tomamos las cosas santas de Dios y las volvemos comunes. Entonces a la reunión llegamos a la hora y nos vamos a la hora que queremos. Cuando se está dando el mensaje estamos masticando chicle, no sé, estamos distraídos, estamos conversando, o algunos están en el modo chateo, estamos navegando. Esa es una falta de temor de Dios en sus corazones. Es cuando estamos adorando, ni siquiera levantamos las manos para honrar el nombre del Señor. Algo sucede allí. No hay temor de Dios. Cuando hay temor hay una actitud reverente, hay una disposición de darle lo mejor a aquel que merece nuestra admiración. ¿No es así? La Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 16, tiene una declaración muy seria, una advertencia que Dios dice allí en Hebreos capítulo 12, verso 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Fíjese que la palabra profano significa irreverente. Y un irreverente es alguien que toma por común lo que es sagrado precisamente. Eso pasa cuando se ha perdido el temor de Dios. Eso le sucedió a Esaú, porque él tomó por común la bendición de la primogenitura y la vendió por un plato de lentejas, redujo la gloria de Dios a un simple plato de lentejas. No tuvo la comprensión de lo que estaba recibiendo era algo tan digno, algo tan sagrado de parte de Dios. Fíjese que la Biblia enseña en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En otras palabras, la base fundamental, el fundamento de donde proviene la sabiduría es el temor a Dios. Y es el lugar donde comenzamos a conocerle a Él íntimamente. Muchos de nosotros queremos sabiduría, pero el manantial, mis queridos, la procedencia es a través del temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría, no hay comprensión de las verdades de Dios. No lograremos conocer el corazón de Dios. Escuche esto, la gente que teme a Dios es gente sabia. ¿Cuánta gente sabia hay aquí? La gente que teme a Dios es gente sabia.
Puede decir, Señor, enséñame tu temor y así aprenderé a ser sabio. Diga, enséñame tu temor y así aprenderé a ser sabio. Una iglesia sin el temor de Dios es una iglesia con falta de sabiduría. Pregunto, ¿cuál es el propósito del temor de Dios? Porque ya vimos qué es lo que era el temor de Dios, pero ahora, ¿cuál es el propósito del temor de Dios? ¿Para qué necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas? En primer lugar, para conocer a Dios íntimamente. Allí en Proverbios capítulo 2, verso 5, dice algo interesante y muy profundo. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué hallaremos? El conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor de Dios. Y cuando tú tienes temor de Dios, entonces dice, hallarás el conocimiento de Dios. Sin el temor de Dios no hay conocimiento. No hay profundidad de conocer el carácter de Cristo, los atributos de Dios en nuestras vidas. Salmo 25, verso 14 dice algo parecido. Salmo 25, verso 14. Dice, el Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Él reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente. Y es precisamente a ellos a los que le enseña el significado de su pacto. De manera que para que podamos entender esto, necesitamos ver al pueblo de Israel cómo salió de la esclavitud en Egipto. Porque eso es un tipo del bien que nosotros salimos del mundo, del pecado, y vinimos al reino de Dios. Para entender esto, necesitamos ver el ejemplo de ellos, el mal ejemplo. El apóstol Pablo afirma que nosotros fuimos trasladados, mis queridos, del reino de las tinieblas al reino de su luz. La pregunta es, ¿a dónde los quería llevar Dios al sacarlos de Egipto? ¿Cuál era su destino final? ¿Era acaso la tierra prometida? Si pensamos así, estamos en un error, estamos equivocados. En el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 4, revela la verdadera intención que Dios tuvo al sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y dice, ustedes vieron, en el verso 4 de Éxodo 19, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas. Y los traje ¿a quién? Hacia mí. Y los traje hacia mí, los he traído hacia mí. Eso significa que el propósito de Dios de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud era traerlo a su presencia. Esa es la verdadera razón por la cual el Señor nos tomó del mundo. No es precisamente para ir al cielo. Dios te liberó del mundo y la razón fue traerte hacia Él. En otras palabras, el verdadero lugar donde Dios quería llevar a su pueblo era al lugar de su presencia. Pero ¿qué fue lo que pasó con los hijos de Israel? ¿Qué pasó con ellos cuando fueron liberados de la esclavitud? Es increíble el hecho de saber que los hijos de Israel fueron abusados, fueron maltratados, fueron azotados de una manera horrible. Ellos vivieron en los peores momentos, en las peores condiciones. Comían de lo peor, vestían de lo peor y dormían de lo peor. Y tuvieron que trabajar a golpe de latigazos toda una vida construyendo una herencia para los egipcios, para otros. Y es impresionante saber que cuando ellos salieron de Egipto, se quejaban continuamente diciendo, queremos volver a Egipto. Ellos decían, porque mejor nos iba antes que ahora. ¿Cómo es posible que digan eso? Si eran abusados, eran maltratados, y ellos están declarando diciendo, mejor nos iba antes que ahora. Queremos volvernos a Egipto, queremos volver a los cebollas, a los puerros y a los pescados. ¿Cómo es posible que una generación diga que le iba mejor cuando estaban siendo esclavizados? Pero esa fue la declaración que ellos tuvieron. Pero por otra parte vemos a Moisés, que fue criado en la casa de Faraón como nieto de Faraón. Y Moisés, fíjese, vivió en el palacio más hermoso, con todas las condiciones y comodidades que usted o yo podamos imaginar. Tenía todo lo que alguien pudiese desear. Moisés comía de lo mejor, vestía de lo mejor y dormía de lo mejor. Todos le servían a Moisés. Y cuando él sale de Egipto, nunca quiso regresar a Egipto. Ni piensa que mejor era cuando vivía en Egipto.
Pero la pregunta es, ¿por qué razón entonces que Israel fue abusado por un lado, maltratado, esclavizado, y ellos querían regresar? Y Moisés, que tuvo todas las bendiciones y beneficios allí en Egipto, nunca quiso regresar allá. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que marcó la diferencia, mis queridos hermanos, es que Moisés tuvo un encuentro real con la presencia de Dios allí en la zarza que ardía, mientras que Israel no. Eso marcó la diferencia en que él jamás tuvo en su mente, en su corazón, de volver a Egipto, porque tuvo un verdadero encuentro con el Dios Todopoderoso, con el Dios de su vida. Moisés tuvo una comunión íntima con Dios y fue capturado por esa belleza, fue capturado por esa gloria. De igual manera, David fue capturado por la gloria de Dios. Y él dijo, escojo estar antes un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de él. Él dijo, una sola cosa yo persigo, tras una cosa yo voy, y es estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Una sola cosa debemos desear, y es estar en su presencia. Si hay algo que nos tiene que capturar el corazón, es la presencia, es la gloria de Dios. Y no volver nunca atrás, porque lo de Dios es demasiado precioso, demasiado hermoso. Si quieres tener una mayor revelación de Dios, tienes que tener el temor de Dios por dentro. Sin el temor de Dios, tú no puedes conocer a Dios, no se puede. Si no respetas, si no honras, si no lo veneras por lo que Él es, si no tienes ese temor santo dentro de ti, nunca lo vas a llegar a conocer en una mayor dimensión. ¿Qué más hace el temor de Dios? En segundo lugar, el temor de Dios viene para obedecer sus palabras y sus mandamientos. Diga conmigo, el temor de Dios viene a mi vida para obedecer sus palabras y sus mandamientos. Ya le dije en primer lugar que el temor de Dios viene para conocerle a Él íntimamente. Sin el temor de Dios, tu obediencia nunca será completa. Habrá una obediencia a medias, habrá una obediencia parcial. Obediencia parcial, dijo alguien, es desobediencia total. Usted lo ve en la vida del rey Saúl. Él obedeció parcialmente a Dios, pero eso fue en el fondo una desobediencia total. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, este será un hombre que hará todo lo que yo quiero. En otras palabras, David era un hombre que obedecía todo lo que el Señor le mandaba, le decía. Era un hombre conforme a su corazón. Y Dios quiere que también nos transformemos en hombres y mujeres conforme a su corazón. Que obedezcamos todo lo que Él nos manda, no de una forma parcial, sino completa. Fíjese que en Génesis capítulo 22, verso 12, Dios le pide a Abraham, su hijo Isaac, en sacrificio. ¿Cuánto conocen esta historia? Es tremenda. Y en el verso 12, vemos que cuando ya Abraham iba a alzar su mano con el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel le detiene y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Sabe por qué? Dice, porque ya conozco que tú me temes, que temes a Dios. Por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único, para ofrecerlo en sacrificio. Fíjese que el temor que había en Abraham lo llevó a obedecer a Dios, hasta entregar a su hijo. Dios le dijo, ya sé que me temes. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para obedecer a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar el costo con tal de tenerlo a Él, de obedecer a Dios? Fíjese que en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, vemos el libro de Eclesiastés escrito por uno de los hombres más sabios. Y él dice de las ambigüedades de la vida, de los afanes de la vida. Usted lee de los capítulos 1 al 12 y trata acerca de los afanes, de las ambigüedades de la vida, de los afanes de la vida. Pero llega al verso capítulo 12 y verso 13 donde Salomón hace una reflexión final. Y él dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. ¿Por qué? Dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios te lleva a obedecer sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando dice guarda es obedecer, es hacer la perfecta voluntad de Dios.
El tercer propósito del temor de Dios es para vivir en santidad. Entonces dijimos que, ¿qué es lo que hace el temor de Dios? En primer lugar, el temor de Dios viene para conocerlo íntimamente. En segundo lugar, dijimos que el temor de Dios viene para que le obedezcamos a Dios en todo lo que Él nos manda. Eso significa una obediencia total y completa en Dios. Pero el tercer propósito del temor de Dios es que viene para nuestras vidas, para que vivamos en santidad. Proverbios capítulo 16, verso 6. Proverbios 16, verso 6. Mire lo que dice. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se apartan del mal los hombres? Con el temor de Jehová. Los hombres se apartan del mal. ¿Por qué viene el temor de Dios? Para que vivas una vida santa, una vida consagrada. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tú crees es un Dios santo. Él dice, sean santos como yo soy santo. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 16, verso 17, dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan, ¿cómo debemos de vivir? Con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Escuche esto, el que tiene temor de Dios no compromete principios. Su sí es sí y su no es no. El que tiene temor de Dios no tiene ambigüedades, está definido por Dios y con Dios. Quiero que veamos en Éxodo capítulo 19, versos del 16 al 18, en este pasaje donde vemos la experiencia del pueblo de Israel. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Dios se quería revelar al pueblo de Israel. Y dice, una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron, ¿dónde? Al pie del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y humo, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Pasamos al capítulo 20 del Éxodo. Dice en el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron. ¿Y qué hicieron? Se pusieron de lejos. Verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verso 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Escuche esto, mis queridos. Necesitamos entender esto. Hay una diferencia entre temerle a Dios y tenerle miedo a Dios. El pueblo aquí le tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Se alejó. Ellos le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y luego nos cuentas qué Dios te dijo. Ellos se alejaron. ¿Cómo cree usted que quedó el corazón de Dios cuando ellos se alejaron? Dios quería manifestarse, Dios quería revelarse, Dios quería darse a conocer, y ellos en vez de acercarse, salen huyendo. La persona que tiene miedo a Dios es una persona que quiere seguir viviendo en pecado. Por eso se aleja de Dios. Moisés le está diciendo, no le tenga miedo al pueblo, porque para probaros ha venido el Señor, para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Aquí está hablando de un miedo del pueblo de Israel que le hace huir de Dios. Pero dice Moisés, para esto mismo es que el Señor ha venido, para probar su corazón, para que su temor, el temor reverente, esté en medio de ustedes, para que no pequen. Cuando alguien le tiene miedo a Dios, se aleja de Dios. Cuando alguien le teme a Dios, se acerca a Dios. Esa es la diferencia. No sé si lo puede ver. Cuando alguien tiene un terror, un miedo, un espanto de Dios,
Eso le hace alejarse de Dios. Pero cuando alguien verdaderamente teme a Dios, tiene un temor reverente y considera a Dios quien es, esto le lleva a acercarse a Dios. Cuando alguien no tiene temor de Dios, puede llegar a aborrecer la bendición de Dios. Todo ese ruido, ese temblor y esos relámpagos vinieron para probar al pueblo de Dios. En ese momento se quedó en evidencia lo que había en sus corazones. Por eso que Dios provocó los relámpagos, los sonidos de bocina, el estruendo, el humo, porque Dios estaba probando sus corazones. Para eso es que lo hizo de esa manera, a ver qué había en sus corazones. Cuando uno pasa la prueba, si la pasa bien, entonces subes a un nuevo nivel de revelación. Pero si no pasa la prueba, sales huyendo porque se evidencia lo que hay en el corazón si hay pecado. Salmo 106, verso 24, verso 25, reveló lo que había en el corazón de los que se alejaron de Dios. Esto es tremendo, es triste, porque dice aquí, la palabra de Dios, dice que no solamente ellos se alejaron de la presencia de Dios, no solamente ellos huyeron a sus tiendas y no quisieron acercarse a Dios, sino que aún además dice que ellos aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se puede aborrecer lo bueno? ¿Cómo gente puede indignarse por lo que es bendición? ¿Cómo alguien puede odiar lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es bendición? Se supone que uno tiene que amar la maldad, amar la bondad de Dios, la bendición de Dios y aborrecer lo malo. Pero no tenemos que llegar a aborrecer lo bueno y amar lo malo. Hoy en día se está dando ese espíritu. Se está amando lo malo y se está aborreciendo lo bueno. Ese es un espíritu de falta de temor de Dios, un temor de irreverencia. No solo se alejaron de Dios, sino que llegaron a aborrecer lo deseable. Es el temor de Dios que nos lleva a acercarnos a Dios y alejarnos del pecado. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, ese temor nos lleva a acercarnos, a buscar de Dios, a buscar su presencia, a estar cerca de Él. Y a la misma vez eso nos permite alejarnos del pecado. No queremos tener nada que ver con el pecado. No queremos tener nada con la vida que antes teníamos. No quisiéramos por ningún momento volvernos atrás. Queremos la presencia, amamos la presencia y buscamos de Él. Amén. Cuando tu corazón es recto, le temes, lo veneras, lo respetas, lo honras, lo amas. Y eso te acerca más a Él. En Deuteronomio capítulo 5, versos del 27 al 29, mire lo que dice. Moisés aquí le está hablando al pueblo, le está recordando al pueblo y Moisés dice, ustedes me dijeron. Mire, veamos. Moisés le está hablando al pueblo y le está recordando lo que ellos le dijeron. Ellos le dijeron, acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Una persona que tiene falta de temor siempre buscará un intermediario para a ver si Dios le habla, a ver si Dios tiene algo para él. No tienen una relación personal, íntima con Dios, porque tienen falta de temor. Y el verso 28 dice, y el Señor oyó. ¿Qué hizo el Señor? Oyó la voz de vuestras palabras. Dios conoce los corazones. No podemos engañar a Dios. Dice, Él oyó las palabras cuando hablaste y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Dios estaba invitando al pueblo a una relación más cercana con Él y el pueblo lo rechazó. El pueblo dijo, no queremos de ti, te tenemos miedo, no te acerques, mejor nos alejamos de ti, mejor que Moisés hable contigo y luego lo que tú nos digas a través de Moisés lo escucharemos y lo haremos. Y fíjese que Moisés más adelante dice que se acerca a Dios y le dice, este pueblo te tiene miedo. Y Dios le dice, tranquilo, han hecho bien. Tranquilo Moisés, han hecho bien. Moisés se desesperó por la actitud del pueblo, veía que se alejaba. Y le dijo, el pueblo te tiene miedo, se ha apartado de ti. Y Dios le dice, está bien,
Han hecho bien ellos, porque su corazón no es recto conmigo. No quieren dejar Egipto, no quieren dejar su vida de pecado, por eso es que huyen de mí. Y el verso 29 es el clamor de Dios, que esto me conmueve cuando lo leí. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran. Es el Espíritu de Dios que está diciendo en esta oportunidad. Oh, si ustedes tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. La intención de Dios es hacernos bien, que tengamos el temor de Dios para que nos vaya bien, para que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, para que obedezcamos. Y cuando obedecemos, entonces algo ocurre, una recompensa viene, es para que nos vaya bien, no solamente a nosotros, sino que también a nuestros hijos para siempre. Si este pueblo me temiera, entendieran mis pensamientos y los planes que yo tengo para ellos, entonces se darían cuenta, decía Dios, que mis pensamientos y mis planes que yo tengo acerca de ellos son pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero el bien para ellos y sus hijos, es lo que Dios estaba diciendo. Pero como no me temen, no pueden entrar a ese nivel íntimo conmigo. Y Dios le dice a Moisés, ve y diles, en el verso 30. A ver si lo pueden poner en la pantalla. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, porque no sea que mueran. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios sin que muera. Y cuando uno tiene pecado, cuando uno tiene falta de temor, cuando uno tiene una actitud irreverente, entonces no podemos permanecer vivos delante de Dios. Ve y diles, volved a vuestras tiendas. Y el verso 31 es tremendo lo que Dios le dice a Moisés. Pero tú, quédate aquí conmigo. Pero tú, Moisés, que tiene un corazón reverente, un corazón temeroso, quédate aquí conmigo. Dios dice, si tú me temes, quédate cerca de mí. Si tú quieres más de mí, entonces recibe y aprende de un corazón de temor delante de mi presencia. Si tú me temes, quédate cerca de mí, porque el fin de mi temor en tu corazón es que me conozcas a mí, que obedezcas mi palabra y que vivas en santidad. Ese es el propósito de Dios cuando Él ve que su santidad y su temor vienen a nuestros corazones. El temor de Dios no es un espanto de quién es Dios para castigar, sino más bien es una actitud reverente de venerar, de respetar, de honrar, de amar, de acercarte a Dios. Es el temor a Dios quien te acerca y comienzas a fluir en sabiduría, en conocimiento de Dios. Es el fundamento, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nos hacemos sabios, entendidos en los planes, los propósitos, en el corazón de Dios, cuando hay alguien quien teme a Dios de verdad. ¿Cuál es la recompensa, pastor, de tener un temor de Dios? Es que a ti y a tus hijos le irá bien. Es que a ti y a tus hijos le irá bien. Quiero concluir con Jeremías capítulo 32, versos del 39 al 41. Dios desea el bien para sus hijos, pero no puede haber amor de Dios sin que tengamos temor de Él. No puede haber temor de Dios sin que le amemos, y no podemos decir que le amamos a Dios si no estamos teniendo un temor de Dios en nuestros corazones. Jeremías capítulo 32, versos del 39 al 41, dice todo lo que Él hará con aquellos que le temen. Y dice el verso 39, y les daré un solo corazón y un solo camino. Fíjate que Él no solamente nos da un solo corazón o un nuevo corazón, sino que además nos da un camino por el cual andar. Y Él quiere caminar en toda su gloria en nuestras vidas, por eso que nos da un camino. Por eso que la Biblia dice que Dios notificó a Moisés sus caminos y a su pueblo sus obras. Hay una diferencia allí. A Dios le notifica su carácter, en otras palabras, camino es carácter, le notifica su presencia, sus atributos divinos. Pero al pueblo que no quiso entrar, le notificó sus obras.
Yo pregunto, ¿qué es lo que más quieres tú? ¿Conocer sus manos o conocer su rostro? ¿Qué es lo que más quieres tú? ¿Sus bendiciones, las bendiciones de Dios o al Dios que bendice? ¿Tú quieres sus promesas o quieres al prometedor? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque aquí Dios está diciendo, les daré un corazón y un solo camino para que me teman para siempre, para bien de ellos. Fíjate cuál es el resultado. Para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y el verso 40 dice, y haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Verso 41, me regocijaré en ellos haciéndoles bien. Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. Hoy el temor de Dios quiere venir a nuestros corazones. Hoy su presencia quiere impregnar su temor, quiere plasmar ese temor santo, esa reverencia que debe haber en nuestros corazones. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque hoy Dios está hablando a tu corazón con respecto a su temor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir o nos vamos a acercar a Él? Su temor es para hacerte bien. Su temor es para que tú le conozcas íntimamente. Su temor viene a ti para que tú obedezcas su palabra. Su temor viene a ti para que tú vivas en santidad. Su temor viene a tu vida para hacerte bien, a ti y a tu descendencia. Su temor es para que tú te acerques a Él y no te alejes de Él. Yo quiero que levantes tu mano en este momento.